Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Bueno, si ustedes me permiten, yo quiero reconocer el trabajo de la Dirección General de Gestión Documental, a don Alfonso Rojas y a todo el equipo, porque ciertamente organizar este tipo de... Creo que algo pasa, pero vamos a cambiar mejor de micrófono. Gracias. Mejor tiene algo. Sí. Gracias nuevamente. Bueno, pues sin más, yo quiero dar la bienvenida a nuestro invitado internacional. Algunos de ustedes lo conocen porque nos ha acompañado en distintas actividades de este Instituto Nacional de Transparencia, un reconocido investigador académico que ha estado también presente en otros momentos. Por ejemplo, recordábamos hace unos minutos en la Feria Internacional del Libro, porque ha participado de manera activa en publicaciones, en investigaciones y en distintas jornadas. Y ya que escuchábamos en el acto inaugural, pues este momento histórico que nos toca vivir, somos privilegiados en vivir en este momento, no solamente lo que representa para México una nueva etapa, sino lo que va a representar también para todas las instituciones y para las y los servidores públicos que estamos en ellas. Es un momento donde, ya lo decían, precisamente tenemos que ser factor de cambio, factor de unidad y factor de preservar derechos, libertades e instituciones. Y ahí encaja muy bien el trabajo que vienen haciendo cada una y cada uno de ustedes. Yo quiero reconocer que a 6 años de que llegué aquí como comisionada, me ha sorprendido gratamente ver el gran compromiso que existe en todas las dependencias públicas y demás instancias, la gente que trabaja en las áreas de archivos. Genuinamente, el alto sentido de compromiso y responsabilidad de ustedes queda demostrado en la lealtad que tienen hacia las instituciones, pero también hacia el trabajo en la gestión documental. En efecto, hoy la memoria histórica nos tiene que ayudar a construir un mejor país, pero también la preservación de nuestros archivos y el crecimiento y el impulso a la cultura archivística y a la gestión documental deben de estar presentes y deben de ser claves en este momento en un país como México, que está próximo a cambiar autoridades. En ese sentido, y sin más, para dar la voz precisamente a nuestro invitado, quiero presentar a ustedes a Nelson Javier Pulido, profesor investigador de la Universidad de La Salle en Bogotá, con estudios de doctorado en Información y Documentación por la Universidad de Salamanca, en Ciencias Humanas por la Universidad de Zulia, Venezuela, y licenciado en Archivística por la Universidad La Salle. Él participa como docente en el pregrado de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, así como en la maestría de Gestión en la Información Documental, con las cátedras Políticas Públicas de Información, Valoración de Documentos Electrónicos y Transparencia y Acceso a la Información. Su currículum es muy amplio, yo me voy a quedar hasta ahí. Damos la palabra y tiene hasta 30 minutos para esta exposición inicial y posteriormente abrimos una sesión de preguntas. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y a todas. En verdad es un gusto el poder saludarlos en esta mañana, en estar aquí en su casa para celebrar, para acompañarlos y para trabajar un poco en torno a esta fiesta, a la fiesta de los archivos. El poder estar aquí y el poder acompañarlos a celebrar
este Día Internacional de los Archivos, claro que es grato para nosotros, es grato para la academia y es grato para todos los ciudadanos, comisionada. En verdad que felicito al INAI, agradezco a sus autoridades por la invitación y bueno, a todos los que hacen parte de este trabajo mancomunado para que los archivos, para que la archivística tenga no solamente un día de fiesta, sino para que los ciudadanos celebren hoy su día, porque realmente no celebramos el Día de los Archivos o de la archivística, sino un día propio del ciudadano. Es el ciudadano quien se debe enorgullecer de un día como hoy y de una celebración como la que tenemos hoy. No tendríamos archivos si no tenemos ciudadanos, y es lo uno a lo otro, y por ende tampoco tendríamos democracia. Entonces la democracia se nutre oficialmente de los archivos y de la archivística como tal. La base de la democracia es los archivos. Hice una tarea importante que espero que a ustedes por lo menos les despierte el interés en la temática. He trabajado en procurar hacer un entrecruce entre lo que puede ser los derechos, la ciudadanía, la archivística y lo que convoca a esta celebración. Entonces, espero que sea de su agrado esta reflexión y esta invitación. En principio, pensar en una cosa, que pensar en la archivística es pensar obviamente en la ciudadanía, y pensar en la ciudadanía es pensar en sus derechos. Hoy convoca a hablar de inteligencia artificial, de derechos digitales, de documentos electrónicos, de datos, y el entrecruce de todo está en los derechos. Entonces, el entrecruce es la base que está situada ahí, en los derechos. Pensar en los derechos es pensar en el entorno que tienen los ciudadanos, en ese entorno digital donde hoy nos sentimos tan desprovistos de situaciones, donde no está reglamentado este mundo, pero que también están las evidencias del desarrollo administrativo, normativo del Estado, y que por ende convocan a la transparencia, al acceso, a la transformación digital y a cada una de las dinámicas que puede estar arraigada sobre ¿qué? Sobre los documentos, pues porque normalmente somos muy románticos al pensar que los documentos son solamente los analógicos, sino que la evidencia ya trascendió y hoy está en los datos, en el rastro, hoy está en lo digital y sus derechos por ende también están en lo digital. Entonces, esa oportunidad está arraigada en pensar en una situación que hoy la ciudadanía como tal sigue ese camino que decía la comisionada Blanca ahora hace un segundo. Y es pensar en qué cosa, pensar que hoy estamos atrapados en un mundo en el que discurrimos en una situación particular. No tenemos agua. Y nos estamos quedando sin agua en el mundo entero. Hay algunas zonas como mi país que están llenas de agua, mas sin embargo estamos racionando el agua, estamos racionando la comida también. Estamos atrapados en una dinámica de ecosistema del mundo donde el aire, el calor, ¿cierto? Y el desarrollo que tenemos industrial está atrapando a nuestra sociedad. Y el desarrollo industrial también convoca a pensar, obviamente, en el medio ambiente. Se está calentando el universo entero. Entonces, algunos disfrutamos de un clima tan bonito como puede ser el de mi país y mi ciudad, 14, 16 grados diarios, pero hoy sufrimos que algunos días los tenemos a 22, a 23, a 25 y nos estamos derritiendo, pero otros están a 50 grados de sensación térmica, con unas temperaturas supremamente altas y estamos sin agua. Entonces, eso es pensar también en la dinámica de ¿qué? De la información, de los datos y obviamente en el crecimiento de los derechos para poder disfrutar de esa misma condición donde quiera que nos encontremos. Entonces, los derechos fundamentales son y hacen parte de esos derechos digitales. Y pensar aquí es pensar en la seguridad. Seguridad no solamente personal, seguridad de ambiente, seguridad alimentaria. Es pensar también en la privacidad, pensar en esa privacidad del individuo, pero pensar también en la protección de los ciudadanos en el entorno digital. Pensar en sus datos personales, pensar en la ciberseguridad.
no solamente pensar en el compliance, sino también pensar cómo el individuo se puede sentir seguro en el entorno donde debe desarrollarse, donde deben desarrollarse nuestros hijos, nuestros niños, que son las siguientes generaciones por venir. También están arraigadas sobre lo mismo, sobre los derechos y en la sociedad que sigue y que nosotros debemos dejar. Entonces, pensar en los archivos no es pensar solamente románticamente en lo analógico, en el papel, sino pensar en los que vienen después de nosotros y lo que seguramente como legado tenemos que dejarle a esos ciudadanos. Entonces, pensar en los derechos digitales para garantizar esa seguridad y esa privacidad y esa protección de los derechos en el entorno digital, pues tenemos que trabajar en ello. Tenemos que ser convocados, tenemos que ser negociados, tenemos que pensar nuevamente en esas políticas públicas, tenemos que desarrollar nuevas políticas públicas. Hablábamos ayer con los comisionados con quienes pude compartir un ratico, pero el tema es que las nuevas políticas públicas deben ser negociadas. Son acuerdos sociales, son desarrollos sociales. Los que me antecedieron en el uso de la voz en esta mañana decían, pero importante la fiesta de la transparencia, importante la fiesta de la rendición de cuentas, importante que nosotros como servidores, como funcionarios, como ciudadanos, estemos cerca del tema. En mi país declaramos que el estatuto disciplinario desarrollaba el marco normativo para que nosotros como servidores, como ciudadanos, como todos somos servidores públicos, todos somos funcionarios públicos, todos somos ciudadanos, pero también somos el Estado. Y en esta normatividad declaramos que nuestra responsabilidad es administrar los archivos, es administrar la información, es administrar la data, es administrar los derechos de los conciudadanos. Entonces, en ese estatuto ya hicimos esa tarea. De ahí, pues convoca a pensar entonces en la relación del derecho de acceso a la información y el desarrollo de los derechos digitales. Pienso que es mejor hablar de lo que sigue, de lo que tenemos que hacer, no porque la memoria no sea importante. Halbach dice que la memoria y que esa memoria que tenemos nosotros tenemos que construirla porque sin esa memoria no hay los que siguen después de nosotros. Entonces convoca el desarrollo de los derechos humanos, convoca el desarrollo de los derechos políticos y toda la capa transversal de derechos que tenemos transversalmente estatuida en nuestra Constitución necesariamente tiene que ser construida y tiene que ser reivindicada día con día. Entonces, pensar en el acceso a la información es pensar en un derecho universal. El acceso a la información es transversal como derecho universal. Pensar en la libertad de expresión, porque así está determinada, obviamente, como información y como comunicación. Pensar entonces los derechos digitales es pensar en el desarrollo laboral de nuestra gente, de nuestro trabajo y de las formas de trabajo que siguen después. Es pensar en los entornos específicos como la protección de datos, como la protección de los menores, como la protección a los derechos de propiedad intelectual, a la seguridad digital, a la propiedad industrial. Es pensar en el desarrollo mismo del Estado. Entonces, con ello también es bueno pensar qué cosa, que el derecho de acceso a la información y el desarrollo de los derechos digitales tiene relación directa con dos de los objetivos de los ODS. ¿Cuáles son? El 9 y el 16. En el 9, pensando obviamente en esa relación sostenible entre industria, innovación, infraestructura y obviamente considerar el derecho a la dignidad del ser humano y sobre todo a la dignidad enfrentada ¿a qué cosa? Al acceso a la información y al entramado que tiene con los datos, porque hoy todo está en las bases de datos, en el desarrollo, quién las tiene, quién las administra y obviamente cómo nosotros asumimos la protección de esa información y también cómo heredamos esa información. Hoy tenemos arte digital, tenemos desarrollo de arte y de inversiones en Bitcoin, pero también así tenemos también el desarrollo y cultivo de nuestros derechos para que nuestros hijos se sientan seguros en el ambiente digital y no tengamos los inconvenientes que tenemos hoy. Pensar en la justicia y en unas instituciones sólidas, democráticas, buscar la garantía, la transparencia y la seguridad usando herramientas digitales. Pensar en ello, obviamente, también nos lleva a una siguiente pregunta.
la relación de los derechos digitales fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en la Constitución de nuestro país, de México o de Colombia o de cualquier lugar latinoamericano. Es pensar, y así lo definieron ustedes en su Carta Magna en el artículo 6º. Aquí convocaron los desarrollos digitales y los encontraron y los pusieron aquí. El artículo 6º así lo determina: acceso universal e igualitario a Internet en otros servicios y otros servicios digitales, lo que es crucial para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Pensarlo así es pensar necesariamente en ¿qué cosa? En esta era digital, en la libertad de expresión y en los derechos a la protección y a los datos personales. Es pensar en la transparencia, es pensar en la rendición de cuentas. Con ello, seguimos haciendo preguntas. ¿Cuál es la relación de los derechos digitales con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas aquí en Colombia o en cualquier otra parte del mundo? La respuesta a todo esto está en estos 5 elementos. En la Declaración Europea de los Derechos y Principios Digitales se determinaron 5 grandes elementos. El primero, la transformación digital centrada en el ciudadano, en la persona. Necesariamente pensar en los derechos digitales y cualquier otro derecho ahora, porque estamos en lo digital, es pensar primero en el individuo, es pensar no tanto en el documento analógico, no tanto en las posibilidades del formato en el que se encuentre la información, sino pensar en el individuo y las necesidades del individuo como la base básica de la sociedad. El 2, pensar en la solidaridad y la inclusión. Pensar en ello, esta declaración destaca la importancia de la inclusión y esta solidaridad en el entorno digital, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a los beneficios de la transformación digital y los desarrollos que está comprometido el Estado a hacer. ¿Para qué? Para que los ciudadanos disfruten de más y mejores servicios digitales que acompañen el desarrollo de ¿qué cosa? De la democracia. La democracia se nutre sobre todo de este valor. La libertad de elección, el tercer gran elemento. Esta declaración garantiza la libertad de elección de los ciudadanos en el entorno digital, permitiendo elegir libremente servicios y plataformas que deseen utilizar. O sea, nada de imposiciones. Y aquí hay que desarrollar nuevas políticas y nuevamente negociarlas. Para ir a un cuarto elemento, la participación en este espacio público digital, porque buscamos una gobernanza, ¿cierto? Una participación ciudadana, y la buscamos, ¿qué cosa? Nutrida, dinámica, participativa, pero no se nutre la gobernanza, no hay otra manera de hacerla, sino pensando, obviamente, en este espacio público digital, pero con garantías, con seguridad, pensando en la protección y el empoderamiento de los ciudadanos, ciudadanos informados, desarrollados, garantizando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Es supremamente básico este tema. En la Carta Iberoamericana de Principios y los Derechos Digitales, en estos marcos, hay 6 elementos que son sumamente importantes para pensarse en esta mañana. La inclusión digital y la conectividad. Esta carta promueve la garantía y acceso pleno a la educación, a la cultura, a la salud en entornos digitales inclusivos y seguros. Pensar en ello es pensar en una hoja de ruta en la que se lleve a nuestros ciudadanos en esa triple figura. ¿Por qué en esa triple figura? Porque nuestros ciudadanos a la vez somos ciudadanos, somos servidores, pero a la vez somos el Estado. Entonces, en esa triple figura, nosotros desarrollamos nuestra capa de derechos. El acceso pleno a la educación, a la cultura y a la salud, porque todos estos derechos son transversales. No se puede ver uno a solas, se tienen que ver todos en cadena. Entonces, la Carta garantiza el acceso pleno a esas posibilidades. La garantía de derechos digitales desarrolló en la Unión Europea la Ley Orgánica de Protección de Datos y la garantía de estos derechos digitales. Ustedes aquí en México ya hicieron un desarrollo del tema, pero ahora convoca seguir reglamentando y seguir desarrollándolo, porque obviamente la Carta centra todo en la persona también.
como desarrollo, busca también la privacidad, la confianza, la seguridad y obviamente esa seguridad de datos anclada en la ciberseguridad. Presta un capítulo especial a los niños, a las niñas y a los adolescentes, porque el marco frágil de la sociedad está justamente en esta sociedad que sigue después de nosotros y que sepan usar estas tecnologías. Así nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden los derechos digitales contribuir a fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la región? Pues creo que la pregunta tiene una respuesta arraigada obviamente en el compromiso que tiene la transparencia con nuestros derechos. Hay una triple figura que tiene tres principios básicos: lo que es el compromiso para los gobernantes, el compromiso para los ciudadanos y el compromiso para los servidores públicos. El compromiso para los gobernantes es pensar en cómo se puede generar confianza ciudadana en la administración pública, y esa confianza debe estar dada ¿en qué? En la visibilidad a la gestión administrativa transparente, aumentando la legitimidad de su administración y percibiéndola como accesible, confiable, con capacidad de respuesta y más abierta a la ciudadanía. Para los ciudadanos, esta figura implica ¿qué cosa? Que puedan acceder a ¿qué cosa? A esas actividades y a esa información provista por el Estado, facilitando el ejercicio de la democracia y el control social, que nos lleva obviamente a hablar de rendición de cuentas, participando y colaborando hombro a hombro con el crecimiento del Estado, porque es la única forma. Para los servidores públicos, para nosotros, que contienen esas pruebas documentales que cuidamos día a día, no solamente de lo que hacemos, sino de lo que hacemos en desarrollo de nuestra actividad y del desarrollo de nuestra actividad, ¿para qué? Para la sostenibilidad del Estado. Entonces, todos somos responsables de cuidar las evidencias que contienen información y datos que promueven y que registran nuestros derechos. Así, pues vamos a tres grandes elementos que tiene, ¿qué cosa? La Declaración Universal de los Archivos, que la comisionada Blanca Lilia nos hablaba en la mañana de hoy. Elementos importantísimos. Les traje tres solamente. ¿Para qué? Para que celebremos esta fiesta de los archivos. Cualquier democracia debe poder mirar atrás para tranquilizar a los ciudadanos y responder a posibles acusaciones. Los archivos lo permiten si se mantienen, si se enmarcan y si son accesibles. La segunda, la mera existencia de archivos y profesionales de los archivos que se ocupen de ellos contribuye a la solidez del proceso democrático. Es gracias a su trabajo que los ciudadanos tendrán la seguridad de poder contar con una fuente de información auténtica, fiable, legible, inteligible y accesible. Nos vamos a la tercera. Esta declaración, en este sentido, habla para que los archivos puedan asumir plenamente el papel democrático. Un Estado debe dotarse de un marco jurídico que regule la recopilación y la comunicación de los archivos, con el objetivo de hacerlos accesibles a todos, respetando las leyes vigentes. El deber principal de los archivistas es mantener la integridad de los archivos y resistir cualquier presión, venga de donde venga, encaminada a manipular los testimonios u ocultar o distorsionar los derechos. Así, pues esto implica que todo archivista se ocupe de la función que recuerda periódicamente el texto de esta declaración. Los archivos constituyen un patrimonio único e irreemplazable transmitido de generación en generación. Los documentos se gestionan desde su creación para preservar su valor y significado, fuentes confiables de información para su gobernanza responsable y transparente. Los archivos desempeñan un papel esencial en el desarrollo de las sociedades al contribuir a la creación y preservación de la memoria individual y colectiva. Debe mantenerse y fomentarse el más amplio acceso a los archivos para el crecimiento del conocimiento, el mantenimiento y avance de la democracia y los derechos humanos y la calidad de vida de los ciudadanos.
así, es bueno pensar en 5 conclusiones que las voy a enunciar como preguntas y yo sé que ustedes ya llegaron a ellas. Y pensar en esta mañana en la fiesta de los archivos y en pensar en la fiesta de la transparencia y el acceso a la información es pensar en cómo garantizar la transformación digital en América Latina y que ésta sea centrada en las personas y que a la vez promueva la inclusión digital. Una segunda pregunta, a manera de conclusión. ¿Cómo pueden los derechos digitales contribuir a reducir las brechas de desigualdad en la región? Una tercera pregunta. ¿Cómo pueden la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial fortalecer la confianza ciudadana? La cuarta. ¿Qué papel deben jugar los organismos garantes de transparencia y protección de datos en la promoción de los derechos digitales? Y cerramos con la última. ¿Cómo pueden los derechos digitales contribuir a fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la región? Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta claridad y esta exposición tan puntual que nos lleva no solamente a identificar los retos que tenemos frente en esta era digital, a esos desafíos que representa que los derechos digitales estén al alcance de todos, cumplan una función sustantiva y sin duda también coadyuven a preservar la memoria histórica. No podríamos dejar de lado un tema tan relevante como hoy constituye hablar de derechos digitales, si dejamos de lado el centro que debe de estar en cualquier decisión pública, en cualquier política pública y que es el individuo, que son las personas. Por eso me parece que en esta exposición, al llegar a conclusiones que se plantean más bien como una provocación, como una pregunta que debemos hacernos, nos permite construir una narrativa y un discurso que fortalece en los órganos garantes la causa social, que es el derecho de las personas a saber, a conocer, a decidir, a participar públicamente, pero también a cuestionar y a construir una democracia más sólida. Yo sé que estamos sobre el tiempo, pero no puedo fallar a mi palabra porque ofrecí abrir una sesión de preguntas, así que si ustedes me permiten, antes de que yo repita las conclusiones, que creo que ya fueron muy claras, abrir los micrófonos para que por lo menos haya 2 preguntas y tengamos una participación bidireccional entre el auditorio y nuestro invitado especial. No sé si me pueden ayudar, compañeras, compañeros, para plantear algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer quienes están aquí. Adelante, aquí la primera y la segunda. Gracias. Por favor. Si nos hacen favor de darnos su nombre. Gracias, comisionada. Muchas gracias. José Antonio Ramírez de León, servidor. Bueno, yo quiero primero que nada felicitar a Nelson por esta brillantísima exposición. Hay que dejarlo presionado, ¿verdad? ¿Qué nos sugiere una cantidad de retos a afrontar en el mundo de los archivos, de la transparencia, del acceso a la información, de construcción de ciudadanía, etcétera, ¿no? Todo lo que has mencionado en tu exposición, pues constituyen retos que habrá que afrontar y que seguiremos afrontando porque lo hemos venido haciendo durante las últimas décadas, pero que no dejan de ser también preocupaciones que debemos también. En este caso, yo quisiera hacer una pregunta nada más, Nelson, en el sentido de que por la mañana en la inauguración la maestra Mireya recordaba acertadamente
Mireya Quintos del Archivo General de la Nación recordaba acertadamente que hemos puesto muy poca atención al tema de la recuperación de la memoria, de los archivos históricos particularmente. Pero creo que también este problema que se ha producido en los documentos convencionales, físicos, que resguardamos en los archivos, se está produciendo en el ámbito digital. Creo que estamos no solo integrando, o más bien desintegrando una información que debería ser vital como archivo histórico digital para que no se pierda esa memoria, para no caer justamente en lo que se ha dado en llamar pues, el Alzheimer institucional y el Alzheimer social. ¿Qué sugerencias nos darías para poder superar esta barrera que nos está implicando ahora? Muchas gracias por la pregunta y demasiado pertinente, entre otras. Uno pensaría que nadie puede construir sociedad, no se puede construir, dice Maurice Halbach, no podemos construir sociedad futura si nosotros no tenemos la conciencia de lo que ha ocurrido y de lo que ya pasó. Pero ese ya pasó configura nuestro presente. Entonces, nuestro presente son los datos, nuestro presente son los archivos digitales, no porque no debamos hablar de ellos, porque la gente diría, pues, pero no es pertinente hablar de los archivos digitales ni de los datos, porque estamos desubicados, no hemos gobernado todavía los documentos físicos y ya queremos hablar de los datos. Es una locura. Yo creo que es más que pertinente, porque justamente tú das en el clavo. ¿Y cuál es? Que tenemos hoy fondos acumulados, archivos históricos digitales, y si no nos preocupamos por ellos ahora, pues no vamos a tener archivos ni físicos ni digitales para configurar la memoria y configurar lo que sigue. Entonces, nuestra sociedad está basada en ello. Entonces, como veíamos ahora, la importancia del tema es que rápidamente se necesitan, y lo hablábamos ahora en la mañana, la necesidad de expedir una normativa urgente, maestra, en el tema. ¿Para qué? Para tratar justamente esas dinámicas constructivas de nuestros archivos digitales y configurar memoria, porque la gente está pensando que lo digital no es patrimonial, o que lo digital no hace parte de los derechos, o que lo digital no tiene nada que ver con lo administrativo ni con lo jurídico y que no engloba valores de ningún tipo. Entonces, lo importante aquí es pensar más bien que tenemos que salirle al paso muy rápido para que tengamos nosotros soluciones de lo digital, soluciones en los datos, soluciones en lo híbrido y soluciones en lo analógico al tiempo, y seguir luchando con todo. Y pues, como cualquiera, hablando del hidalgo, pues toca ponerse la espada y salir con la mejor armadura para luchar contra el tema. Muy bien, maestra, muchas gracias. Sí, señor. Ok, cambiamos. Vuelvo a repetir, mi nombre es Ichel Ventura. Mi pregunta va más encaminada a la inteligencia artificial. Ahorita ya nos hemos platicado mucho que la inteligencia artificial es como un amigo para el manejo de los archivos, pero si realmente sentamos las bases, los archivos, no todos, pero la mayoría como que todavía no saben manejar la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿usted nos podría dar algunas herramientas, algunas sugerencias para nosotros ya empezar a manejar la inteligencia artificial dentro de los archivos de nuestras unidades administrativas? Bueno, fantástica la pregunta también. Creo que es una oportunidad lo que las nuevas tecnologías nos brindan, sobre todo como oportunidad administrativa y operativa o instrumental, porque el usar un chatbot o usar un robot que nos ayude a clasificar o que nos ayude a determinar procesos operativos que para las personas pueden durar horas y horas y horas, pues nosotros podríamos simplificar algunos de esos procesos usando algunas herramientas de inteligencia
inteligencia artificial que nos permitan hacer este trabajo. Obviamente no iríamos a usarlo seguramente para la metadata o para la descripción, porque son tareas que redundan en un alto contenido descriptivo y uso que sería necesario tener alguno de los nuestros expertos en estos tipos de documentos. Luego de entrenarlo muy bien, seguramente que servirá, pero por el ahora yo creo que usaríamos estas tecnologías de apoyo a lo instrumental. Muchas gracias a nuestro invitado Nelson Javier Pulido por su presencia, su participación. Antes de concluir, yo quiero reiterar un reconocimiento que hice al inicio en mi intervención a la comisionada Josefina Román Vergara, que también ha sido parte muy importante para la organización de este evento en su calidad de coordinadora de la Comisión de Archivos. Y desde luego quiero reconocer también la presencia del presidente del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México, Arístides Rodrigo, de nuestra querida comisionada del IMAI, Parely Yaminet, que está aquí presente. Y bueno, pues dicho lo anterior, simplemente me quedo con estos, digamos, tópicos que hoy forman parte de nuestro diálogo cotidiano. Rescatar la confianza ciudadana también radica en tener al alcance nuestra memoria histórica y documental para evitar cometer los errores del pasado en el presente. Nuestra responsabilidad en las instituciones que tenemos es cuidar esa gestión documental, es cuidar esos archivos y, como bien dijo nuestro invitado, resistir las presiones para que no se manipulen ni se modifiquen esos archivos que contienen toda la historia, todo el trabajo y todas las decisiones públicas. Muchísimas gracias a Nelson Pulido y les invitamos a todas y a todos ustedes, después del coffee break, a continuar en nuestro siguiente panel. Muy buenos días y muchas gracias.